No, bañate. ¿Para qué te dejas pillar? Uy. Es que me gana la pregunta. A ver, chico, deje su chiste. No puedo, pues. Te pasas de verdad. Va a participar, pues, ¿verdad? Me ganaste la pregunta. Obvio. Apaguen su audio. Se Jamie, oye apaga tu audio. cocina, huevo, pan, no sé qué se oye por ahí atrás. Ajá. Ajá, ¿y qué? Apaga tu audio ya. Ya, una vez. Jamie, no digan nada. Oye, Ellen, de comer a ese perro que está ahí ladrando. Pobrecito. Está con hambre. Más que seguro. Es el perro de Diego. Oh, todos fuertes. Oh, ¿qué pasa, güey? Bueno, ya estamos de nuevo. Mentira, que están socializando, ya se están adaptando al sistema, ¿no? Ya se han Oye, ¿qué acostumbrado, pasa? como si fuese aula. Ahora ya van a aparecer los grupitos del rincón que hacen bulla. Bien, vamos a continuar entonces. Les voy a bajar el audio. Si quieren hacer preguntas, ya saben. Abren nomás su audio y preguntan sin miedo. Bueno, está un poco lento. Ahí trabajamos. Bueno, de todas maneras, creo que ya todos solitos han bajado su micrófono, así que no necesito bajarle a nadie. Bueno, continuando, como habíamos hablado hace ratito, los polisacáridos son moléculas formadas por más de 50 carbohidratos. Los polisacáridos generalmente están formados por cientos o miles de moléculas. ¿Verdad? Bien, o sea, no son moléculas pequeñas como las que hemos estado viendo hasta ahora, sino son moléculas gigantescas. Vamos a empezar con el almidón, o los almidones. Estas moléculas, como ven en la pizarra, son moléculas formadas por más de 600.000 moléculas de glucosa en cadena. Una molécula gigantesca. Esta molécula se encuentra solamente en vegetales, solamente es de origen vegetal, no se encuentra en animales. Y en las plantas su función es la de almacenar glucosa. Son moléculas que sirven para almacenar glucosa en los vegetales. Por lo tanto, todo lo que es vegetal tiene almidón. Solamente que algunas pueden tener más que otras, pero todo lo que es vegetal tiene almidón. O sea, pregunta una espinaca, una cebolla, ¿tiene almidón? Pues sí.
Claro que poquito, pero lo tiene. Ahora, las moléculas que tienen más almidones son las que hemos puesto ahí. Lo que son los cereales, la papa, la yuca, el camote y los plátanos verdes. ¿Ya? Principalmente semillas, como los cereales. Bueno, entonces en estos lugares vamos a encontrar gran cantidad de almidón. Unas aclaraciones. Por ejemplo, en el caso de los plátanos verdes, ya tengan en cuenta que lo que es el guineo o el gualele son plátanos, ¿ya? Porque a veces hay esa confusión acá de que le llaman plátano solamente al que se usa para freír, ¿ya? Pero el gualele y el guineo también son plátanos. Y estos van a tener almidón, pero como están viendo, cuando están verdes, ¿ya? No cuando están maduros. Por eso, bueno, con el plátano que usamos para freír, para hacer nuestros masacos, han debido notar eso, ¿no? Cuando está verde, no es dulce, ¿no? Es más, si ustedes lo muelen estando verde y lo hacen secar, pueden usarlo como harina de trigo, o sea, parecido a la harina de trigo. Pero conforme va madurando, han visto que se va volviendo dulce. Eso es porque ese almidón se va rompiendo en moléculas de glucosa y fructosa y por eso va volviéndose dulce. ¿Ya? O sea, esas cientos de miles de moléculas se van separando, ¿ya? Y por eso cambia a sabor dulce. Ahora, si ustedes se dan cuenta y analizan, estos alimentos son los principales en su dieta. Si ustedes se dan cuenta, es lo que más... Bueno, ya volvió. Tuvimos un corte del audio. Como decía, a ver, creo que la red está inestable. Bueno, como decía, si se dan cuenta, el cereal, la papa y la yuca es lo que más comen diariamente. ¿No? Los cereales, estamos hablando de arroz, ¿no? Principalmente el arroz. Ustedes se dan cuenta, todos los días comen arroz o fideo, ¿no? Que es hecho de trigo. Y todos los días comen pan. En cuanto a la papa o la yuca, también casi a diario. Sucede que del 50 al 60% de las calorías que nosotros ingerimos diariamente deben ser carbohidratos. Bueno, deben ser carbohidratos entonces. Por eso, si ustedes analizan su plato diario, vamos a leer eso. Entonces, su bife y su chuleta que comen, como les decía, la mitad del plato sí tenemos un problema con la señal. Parece que la red de Tigo está fallando. Ahorita vamos a ver que deje sobrecargarse el informe.
¿Por acá me escuchan? ¿O está entrecortado igual? Canal. Bien. A ver, vamos a ver si no se vuelve a cortar. Entonces, como les decía, corten sus micrófonos. Porque parece que está cruzando y eso me está trayendo problemas. Bueno, entonces, otra vez. ¿Por acá me escuchan? A ver, vamos al otro micrófono. Vamos al otro micrófono. Entonces, como les decía, los cereales, la papa y la yuca, representan la principal fuente de glucosa en la dieta. Por eso, la mayor parte de su plato va a ser arroz con papa, yuca o fideo. Bueno, a ver, vamos a ver. Van a escuchar con un poquito de eco hasta que se estabilice la otra red, porque la otra red parece que está saturada. Así que va a procurar hablar un poco más lento, ya hasta que lo estabilicemos. Bueno, ahora sí yo creo. Entonces, como les decía, estas moléculas son importantes porque son la principal fuente de glucosa en la dieta del ser humano. Todas las otras que hemos visto ahorita, la maltosa, sacarosa, fructosa, lactosa, si bien nos dan glucosa, lo hacen en muy pequeña cantidad. La que principalmente nos da glucosa son los almidones. Por eso son tan importantes en la alimentación diaria. Por eso van a ver que todos los días comemos esto. Son importantes por lo tanto, pero también aquí viene uno de los problemas con lo que es la alimentación moderna. Sucede que el consumir mucho este tipo de alimento nos va a proporcionar tanta cantidad de glucosa que vamos a aumentar rápidamente de peso. Entonces, si ustedes analizan lo que comen diariamente y están subiendo de peso, se debe a que están consumiendo mucho esto. Incluso cuando hablamos de diabetes, lo que hay que controlar en realidad es este grupo. Un paciente diabético que no está pudiendo controlar su glucosa se suele deber al hecho de que puede estar comiendo mucha cantidad de almidones. ¿Ya? Entonces, por eso les enseñamos a que el paciente diabético controle estas moléculas. ¿Ya? Normalmente un plato en una persona adulta, vemos un plato sano, solemos recomendarle que la mitad del plato sea una fuente de carbohidratos como arroz, papa, yuca. Cuarta parte del plato sea fuente de proteína como carne y huevo. Y cuarta parte fuente de fibra como las ensaladas.
Bueno, ya volvió el audio original, así que ya no hay el eco. Entonces, a los pacientes diabéticos, lo que hacemos es, en vez de que coman la mitad de su plato de este tipo de alimentos, le vamos a recomendar que reduzca a 1/3 del plato. O sea, no la mitad, 1/3. Y ese tercio que se pierde se lo suma al de las ensaladas, que son fuente de fibra. La carne no va a cambiar, sigue siendo la 1/4 parte del plato. Entonces, le quitamos un poco al grupo de carbohidratos y se lo damos al grupo de fibras, que son las ensaladas. Además, le vamos a recomendar que en el mismo plato no puede tener 2 de este mismo grupo. Eso significa que en su plato no puede tener, por decirles, arroz y papa. ¿Ya? Entonces, el paciente debe acostumbrarse a que solamente puede comer uno. No se le está prohibiendo, fíjense, simplemente se está limitando. Eso significa que si le gusta la papa, un día puede comer papa y otro día puede comer arroz, pero no los dos el mismo día. ¿Ya? Esa es la regla para ayudar a controlar. Igual los pacientes que quieren hacer control de peso, también se les debe limitar el consumo de este grupo de alimentos. No se puede quitar. No se olviden que la glucosa es la que nos da la vida, nos que mantiene vivos, entonces no podemos quitar la glucosa de la dieta y por lo tanto no podemos tampoco quitar los almidones, pero tenemos que controlarlo. ¿Han oído escuchar hablar esa frase famosa de que el que se casa se engorda? No, han oído escuchar eso, se casó y se engordó. Bueno, en realidad no es cierto. No porque te cases engordas, es mentira. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué hay esa frase? Pero tampoco es tan mentirosa. Lo que pasa es que cuando somos niños y adolescentes, hasta los 20 años, nuestro consumo energético es muy alto. Entonces, es normal que comamos bastante cantidad. Peor si somos del sexo masculino. El sexo masculino come más, principalmente en la adolescencia. Y eso se debe al gasto energético que tiene el cuerpo. Es normal que un adolescente se coma 2 platos de majadito, 4 panes. Eso es normal. Pero cuando alcanzamos los 20 años, nuestro cuerpo ya ha reducido su tasa metabólica. Incluso en el sexo femenino, eso suele ocurrir a veces entre los 16 y los 18. Eso significa que el cuerpo ya no necesita tanta energía como antes. Y el problema es que seguimos comiendo como adolescentes. Un adulto a partir de los 20 ya solamente debería desayunar con un pan. Su almuercito, en la tarde un pancito, una cena pequeña y nada más. Incluso en un adulto que tiene muy poca actividad física, la que son la mayoría, bastaría con su desayuno con un pan, un poco de cereal, su almuerzo y en la tarde su té o un pan o un sándwichito de huevo y carne y nada más. Eso bastaría. Si se dan cuenta, la mayoría sigue comiendo igual como cuando era adolescente. Por eso de a poquito empezamos a subir de peso por encima de los 20. Es una subida ligera pero sostenida, de tal manera que en unos años estamos todos panzones, ¿no? Y eso es por el consumo elevado de esta molécula. ¿Ya? Bueno, entonces ya saben cuál es la importancia de los almidones. Son importantes en nuestra dieta, no las podemos quitar, pero también hay que controlarla, principalmente si el paciente es diabético y tiene sobrepeso. No se olviden de eso. ¿Alguna pregunta sobre esta molécula? Ya que tenemos buen audio. Bueno, en cuanto a la yuca, están preguntando si comer mucha yuca hace daño. Bueno, es fuente de almidones y por lo tanto pasaría lo que hemos hablado ahorita. Comer mucha yuca, al igual que comer mucha papa, mucho arroz o mucho fideo, no se engordaría, nos aumentaría de peso, ¿no? Porque son fuentes de almidones, no se olviden. Ahora, la yuca en sí no es tóxica cuando está cocida. ¿Y dónde viene el problema que dicen que hace daño? Porque la yuca es tóxica cuando está cruda.
Ya, es más, si ustedes comiesen una yuca mal cocida, les puede dar diarrea, vómitos. Y si comiesen yuca cruda, hasta pudiesen llegar a terapia intensiva, ¿no? Porque la yuca tiene una toxina, pero esta toxina se destruye al hacerla cocer. Por lo tanto, comer yuca bien cocida es seguro, ¿no? El problema es cuando la yuca está mal cocida o está cruda. Que eso a veces los que no cocinan bien la yuca puede que nos toque, ¿no? Y podemos tener diarreitas, algún malestar así. ¿Ya? Pero además de eso no es peligrosa, así que no se preocupen, pueden consumir la yuca que quieran, solamente que los va a engordar y hay que controlar eso, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? La siguiente molécula sería el glucógeno. El glucógeno es el análogo del almidón, pero en los animales. Acuérdense que el almidón había dicho que era de los vegetales. O sea, es una planta, pero es una molécula de origen vegetal. El glucógeno es una molécula de origen animal y hace el mismo trabajo. El almidón servía para almacenar glucosa en las plantas y el glucógeno sirve para almacenar glucosa en los animales. Y eso incluye el ser humano. Esta molécula de glucógeno se produce en 2 lugares en el cuerpo, igual en los animales, en el hígado y en los músculos. Estos son los lugares donde hay glucógeno. Es la molécula que les mencionaba hace rato cuando les hablaba de la lactosa que produce el hígado maduro. Entonces, cuando uno come una fuente de glucosa, como el almidón, que hablamos un ratito, esa glucosa va a pasar a la sangre y el hígado va capturando la glucosa y va juntándola formando glucógeno. Después de que la glucosa empieza a bajar a las 3 horas, como les mencionaba hace rato, el hígado empieza a romper el glucógeno, liberando de forma lenta glucosa, manteniendo un nivel de glucosa en la sangre estable. Entonces, esa es la función del glucógeno en el hígado. Ahora, el músculo también captura glucosa para formar glucógeno, pero el detalle está que el músculo no lo comparte con el resto del cuerpo como lo que hace el hígado. El glucógeno del músculo es para uso exclusivo del músculo. ¿Ya? Y eso es importante porque el músculo o la célula muscular puede quemar glucógeno de golpe. Normalmente las otras células del cuerpo usan glucosa, no pueden consumir glucógeno como fuente de energía de golpe. En cambio, las células musculares pueden consumir glucosa y glucógeno como fuente de energía de golpe. Más que todo para cuando el músculo trabaja haciendo fuerza. Generalmente los movimientos, cuando el músculo necesita velocidad, consume glucosa. Cuando necesite fuerza, va a consumir glucógeno. Y cuando necesita resistencia, consume grasas, lípidos, que eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Ya? Eso incluso en parte es importante entenderlo en el deporte, ¿no? Ya que si la persona va a hacer una actividad de velocidad, necesita consumir una cantidad de glucosa unos minutos antes de la competencia, para gastar bastante glucosa durante la descarga de velocidad. Si va a hacer fuerza, como cargar pesas, debe consumir fuentes de glucosa por lo menos unas 2 horas antes para darle tiempo a que el músculo fabrique glucógeno y tenga listo para que el músculo pueda quemar, ¿no? Entonces, son detalles que manejan en el deporte, pero es para que ustedes se den cuenta la importancia de conocerlo esto. Ahora, en cuanto a la dieta, cuando ustedes comen carne, también se estarían metiendo glucógeno. Por lo tanto, comer carne es fuente de glucosa. No había sido solamente los almidones, como habíamos estado viendo hasta ahorita. Entonces, también la carne, si bien es la principal fuente de proteínas, también nos proporciona glucosa. Eso no hay que olvidarse. Y eso, por ejemplo, cuando hablamos de diabetes, es importante entenderlo. Por ejemplo, como les mencionaba hace ratito, lo del plato, de que se les reduce a la parte del almidón, se le aumenta las ensaladas. Y les dije que a la carne la manteníamos igual. Un paciente diabético
no puede comer más carne de lo que sería lo que necesita a diario. Que eso es una porción aproximada de 75 a 100 gramos. Eso es lo que un bife que ustedes se comen normalmente o una chuleta, si ustedes quieran. Más o menos es esa cantidad. Un diabético no puede consumir más de eso. En otras palabras, si se van a un churrasco, un diabético no puede comer lo que comemos nosotros en un churrasco. Pues se dan cuenta, un churrasco se tiran entre cuarto kilo a medio kilo de carne. Una persona sana no hay problema, pero un diabético le va a disparar su glucosa. Entonces, ¿el paciente diabético puede comer churrascos? Si me preguntan, sí, pero la cantidad diaria, que sería más o menos el tamaño de un bife. O sea, no puede comerse un montón de churrasco como hacemos normalmente. ¿Entendió? Entonces, ese sería el glucógeno. ¿Alguna pregunta sobre esta molécula? Profe, ¿qué pasa si la persona diabética come más carne, digamos, de lo que debió comer? Como se va a meter más glucógeno, ese glucógeno en el intestino se va a digerir y va a botar un montón de cantidad de glucosa. Y eso significa que su glucosa en la sangre va a subir. O sea, no va a poder controlar sus niveles de glucosa, que es el problema en el diabético, ¿no? Su glucosa al estar elevada es lo que causa daño a los diferentes órganos. Entonces, una persona que coma mucha más carne de lo habitual también va a tener problemas para controlar su glucosa. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, la siguiente molécula sería la celulosa. La celulosa es una molécula, fíjense, también formada por glucosa, igual que las otras dos. Aquí, sin embargo, fíjense que no hay número. Dice cientos de miles porque no hay un número preciso. Y en realidad, un retazo de madera, de una silla, lo que ustedes quieran, es una sola molécula de celulosa. Para que vean cuán gigante es esta molécula. Por eso no hay un número. Sucede que la celulosa es una molécula que es usada por los vegetales para formar lo que se le llama la pared celular. Sucede que la célula vegetal, además de tener lo típico que tiene toda célula, como la nuestra, de tener núcleo, citoplasma y membrana celular, tiene otra capa extra alrededor que se le llama pared celular, que es rígida, y esa rigidez está dada por esta molécula, por la celulosa. Entonces, esta celulosa es la que le da el esqueleto, si ustedes quieren, a las plantas, la dureza. La madera, como ustedes la conocen, la madera de una mesa, de una silla, es celulosa. Si ustedes la cortan al microscopio, van a verlo como un panal de abejas más o menos lleno de huecos, que es donde estaban las células que ya se han muerto, y lo único que está quedando ahí es la celulosa. Ahora, esta molécula no la podemos nosotros digerir. En otras palabras, si la comemos, tal como entra, sale. El proceso digestivo de esta molécula es un proceso larguísimo y que el ser humano no puede hacerlo. Pero lo pueden hacer algunos animales. Por ejemplo, la vaca, justamente lo que hace cuando come pasto y otros vegetales es sacar la celulosa. Su proceso es bien lento y por eso incluso tiene sus famosos 5 estómagos y tiene que volver parte del alimento a la boca para volverla a mascar, lo que le llamamos rumiación. Y además necesita una bacteria especial que ayuda en este proceso. Entonces el ser humano no puede procesar esta molécula. Ahora, por lo tanto, nutricionalmente no aporta nada. No nos daría nada la celulosa. Pero su importancia viene por otro lado. Sucede que la celulosa absorbe agua. Y eso no debe ver con la madera y el papel, por ejemplo, porque el papel, por si acaso, también es celulosa. Chupa agua. Y cuando chupa agua, se hincha. Y eso es lo que nos ayuda. Sucede que cuando el alimento pasa por el intestino grueso es una máquina de chupar agua. Y eso es lo que hace que las heces se vayan formando.
si las heces están pasando muy lento por el intestino grueso, le va a chupar tanta agua que las heces se van a endurar al punto de que sean tan duros como una piedra. El famoso estreñimiento que había escuchado una vez. Entonces, si nosotros le damos celulosa, la celulosa va a chupar el agua y va a pelear con el intestino para que no se lo quite. Entonces, las heces se van a mantener blandas y no se van a endurar porque están manteniendo el agua ahí. Además, como se hincha al chupar agua, eso va a aumentar el volumen de las heces, haciendo que el intestino se estire y va a estimular a que se mueva más rápido y por lo tanto la persona vaya más seguido al baño. Entonces, esta molécula nos ayuda a prevenir el estreñimiento crónico, ¿ya? Y por lo tanto previene el cáncer de colon, ya que el cáncer de colon, su principal causa es el estreñimiento crónico. Entonces, muy útil desde ese punto de vista. También nos va a servir en el control de peso y en el diabético. ¿Por qué? Porque cuando llega al estómago, al hincharse y al chupar agua, más rápidamente da la sensación de llenura y quita el hambre. Por lo tanto, la persona va a comer menos y va a tener menos hambre. En un paciente que estamos controlándole el peso, eso va a ser muy útil, ya que va a sentirse más saciado rápidamente y no va a comer tanto. Y el diabético le va a quitar uno de los síntomas, que es mucha hambre, ¿no? Que el diabético van a ver que es hambriento. Y entonces darle fuentes de celulosa va a ayudar bastante. ¿Dónde encontramos la celulosa? En todo lo que es vegetal, todo lo que son vegetales. Las hojas, por ejemplo, espinacas, lechugas, las cáscaras, cáscara de papa, de alguna fruta como la manzana, las cáscaras de los cereales, esos son los famosos cereales integrales. Entonces, en esos lugares encontraremos gran cantidad de celulosa. Eso se les suele recomendar a personas que tienen estreñimiento crónico, diabetes y que quieren controlar el peso. No se olviden, consumir cereales integrales, bastante ensalada y fruta. Fruta comida, no en jugo, porque el jugo ya le hemos sacado la celulosa. Bueno, es la importancia de esta molécula. ¿Alguna pregunta? Tenemos todavía 6 minutitos y de ahí ya nos vemos mañana. ¿Una pregunta O sea, sobre la doctor, celulosa? lo único que nos aporta en el ser humano esta molécula es que nos ayuda es en, como dijo, ¿cómo le explico? Que absorbe el agua en nuestro organismo, es lo que entendí, porque es lo único que aporta. ¿Sí? Sí, nutricionalmente no da nada. Por eso te Lo decía, único entonces tal como es entra, esto sale. nomás. No da agua. Mira, lo que pasa es lo siguiente. El intestino grueso es donde se chupa el agua hacia la sangre. Cuando vos comes algo, el agua se absorbe en el intestino grueso. Las heces van a pasar a cierta velocidad. Si pasan muy rápido, no absorbe mucha agua y por eso nos da diarrea. O sea, pasa muy lento, el intestino grueso se chupa todo el agua y lo endura. Y eso es el estreñimiento. Entonces, esta molécula, podemos decir que pelea con el intestino para que el intestino no le quite agua a las heces y así se mantengan blandas. Entonces, las personas que consumen fibras para mantener un estado de hidratación, tienen también que consumir bastante agua. Pues si ustedes se dan cuenta, si al paciente le damos solamente fibras sin agua, se va a deshidratar porque el intestino no va a poder chupar el agua, porque esto se lo está peleando por el agua. Entonces, a veces les recomendamos, por ejemplo, que tomen salvado de trigo, que es la cascarilla del trigo, que es rica en celulosa, que es la fibra vegetal que estamos hablando, ya, para ayudar con el estreñimiento. Pero a veces, como no toman agua, terminan también deshidratados, porque esto de aquí les va a producir en algunos casos diarrea o no va a permitir que absorba el agua y entonces van a deshidratar. Entonces, siempre se recomienda que la persona que consuma más fibras también tiene que consumir más agua, porque no va a poder absorber lo que necesita. ¿Ya? ¿Entendiste o vas por otro Sí, lado la pregunta? no, está bien, doctor, eso nomás.
quería salir de duda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Por si acaso sus tareas de los que me han entregado ya están revisadas, así que les va a aparecer en el Classroom como calificada. Si les aparece calificada, les va a aparecer el puntaje, ya que si está bien su trabajo, está 20 sobre 20. Si no les aparece calificada o les aparece con 0, es porque estaba mal hecho y se los he devuelto. Entonces, cuando vean eso, vean ahí abajo los comentarios que le he puesto y él les explica por qué se los estoy devolviendo, ¿no? Le faltó alguna cosa, otra cosa. Si es así, vuelvan a hacerlo, corrijan lo que les estoy pidiendo y lo vuelven a subir ahí mismo, al lado del trabajo anterior, de la misma manera que lo han subido, y le ponen en el comentario que me están devolviendo la tarea para que yo tome en cuenta y lo revise de nuevo. ¿Ya? Entonces, así yo voy a poder darme cuenta y lo vuelvo a revisar. En cuanto a los cuestionarios, todavía no hay. En algunos no les sale la nota de entregada, pero arriba tienen que fijarse. No dice ahí del texto, dice enviada, entregada. O sea, cuando ustedes envían, en algunos no les llega el mensaje de que envió o entregó, pero ya está ahí. ¿Ya? Si no les aparece lo de entregado o les está apareciendo con 0, como les decía que no les puse, pónganle en el comentario para que yo vea cuál es el problema o envíenme un screenshot de donde se bloquea su proceso para que yo con eso les vea cómo ayudarles. ¿Ya? O sea, solamente va a salir ahí arriba una palabrita entregada y listo. Si es entregada, ya está. No, ya está, no necesitan volver a enviar, nada. Ya está ahí. Y seguro si ya los he revisado va a estar con nota. Y los que han entregado última hora, de repente todavía no está calificado, así que tampoco se preocupen. Ya preocúpense cuando les haya puesto un comentario ahí diciendo que está mal, ¿no? Y vuelven a hacerlo. Ahí lo hacen de nuevo. No hay más tarea. Es esa la que les he dado y los cuestionarios que son diarios, que son de 5 preguntas, ¿no? Ya que ayer les di uno y ahorita cuando termine también voy a mandarles otro sobre lo que hemos visto hoy día. Se dan cuenta, los cuestionarios son de lo que se ve al día. Ya, o sea, lo mismo que les he hablado hoy día, les voy a preguntar para reafirmar en su mente lo que han entendido. ¿Okay? Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Nos vemos mañana porque en 30 segundos se corta. Hasta mañana, entonces, que pasen buenas noches. Descansen. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Cuidan. Chao. Mañana. Igualmente. Vamos, los pollo. ¿Quién será ese, güey? No lo conozco yo a todos. Churrasco, dice. Chao, Rosa. Hasta mañana, hasta mañana.